Hoy vamos a hablar sobre la configuración electrónica. La configuración electrónica es la distribución de los electrones en niveles y subniveles de energía dentro de un átomo. Cuando hablamos de esos niveles y subniveles de energía, para que no parezca algo tan abstracto, podemos pensar, hacer una comparación, hacer una analogía y pensar, en vez de referirnos a un átomo, podemos pensar en una casa. Cada piso de la casa, planta baja, piso 1, piso 2, piso 3, vendría a ser un nivel de energía para el átomo. Y cada habitación que haya dentro de la casa vendría a ser un subnivel dentro de un nivel del átomo. Dentro de cada habitación o dentro de cada subnivel, para el caso del átomo, entran una cierta cantidad de electrones. Esa cantidad de electrones es lo que nosotros vamos a hacer, vamos a distribuir, y en eso consiste la configuración electrónica. Si tomo como ejemplo el caso del oxígeno. Primero que nada, para poder realizar la configuración electrónica tengo que saber con qué elemento voy a trabajar, tengo que tener la tabla periódica a mano y tengo que poder leer su número atómico. En el caso del oxígeno, observo acá, el número atómico es 8. ¿Por qué es tan importante el número atómico? Siempre que un átomo sea neutro, su número atómico, siempre, el número atómico va a ser igual a la cantidad de protones. Y siempre que el átomo sea neutro, la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de electrones. O sea que puedo decir que el elemento tiene 8 electrones para distribuirse en niveles y subniveles de energía. Volviendo a lo que es un nivel y un subnivel de energía, si yo considero el esquema del átomo y digo que tiene un núcleo y que alrededor tiene capas, cada capa, esta capa 1, esta capa 2, vendría a ser un nivel de energía. Dentro del nivel 1 puede haber un subnivel y dentro del nivel 2 puede haber 2 subniveles posibles. Es como les decía recién, si considero una casa, si el átomo es una casa, en el primer piso voy a tener solo una habitación y en el segundo piso voy a tener 2. Eso para que se hagan una idea, para comparar la idea de la distribución de los electrones. Yo sé que para el átomo de oxígeno voy a tener 8 electrones para distribuir. Yo sé que en total acá en el nivel 1 y en el 2 hay un total de 8 electrones. Ahora, a mí me interesa saber esos 8 electrones cómo están distribuidos. ¿Cuántos electrones tengo aquí en el nivel 1? ¿Cuántos electrones tengo en el nivel 2? Para eso yo voy a realizar la configuración electrónica de este átomo. ¿Qué tengo que saber antes? Tengo que saber cuántos niveles hay disponibles, cómo sé la cantidad de niveles que tiene un determinado átomo, cuántos subniveles hay por cada nivel. Para eso voy a trabajar con la siguiente tablita, que me dice que para el nivel 1 hay un solo posible subnivel, que es el subnivel S. Con esto se van a dar cuenta que cuando hablamos de niveles vamos a trabajar con números, cuando hablamos de subniveles vamos a trabajar con letras. Dentro de ese subnivel S, los electrones que entran por subnivel van a ser únicamente 2 electrones. Y esto es el máximo de electrones por subnivel. En el nivel 1 tengo solo esa posibilidad. Por eso voy a decir que el total de electrones por nivel, siempre hablo de una máxima cantidad, puede haber menos, va a ser 2 electrones. Cuando hablo del nivel 2, voy a tener 2 opciones, 2 subniveles, el subnivel S y el subnivel P. Siempre que hablo de un subnivel S, van a entrar como máximo
2 electrones. Y siempre que hablo de un subnivel P, van a entrar como máximo 6 electrones. Recuerden que digo como máximo. ¿Qué significa eso? Que pueden entrar menos electrones. En total, en el nivel 2, van a entrar 8 electrones. Para el nivel 3, voy a tener 3 posibilidades. 3 posibles subniveles. S, P y D. Para el S seguimos repitiendo, entran como máximo 2 electrones, para el P entran como máximo 6 electrones y para el D entran como máximo 10 electrones. En total, en el nivel 3, entran como máximo 18 electrones. Y en el nivel 4 voy a tener 4 posibles subniveles. El S, en el que siguen entrando como máximo 2 electrones, el P, en el que entran como máximo 6 electrones, el D, en el que entran como máximo 10 electrones, y el F, en el que entran como máximo 14 electrones. En total, en el nivel 4, entran un máximo de 32 electrones. Esta tablita me representa únicamente la cantidad de niveles, la cantidad de subniveles y el máximo de electrones, pero no me representa el orden en el que voy a llenar los niveles y subniveles de energía. ¿Por qué no me habla del orden? Porque para hablar del orden voy a trabajar con otro cuadrito que está en la mayoría de las tablas, que en esta tablita figura acá atrás, y que se llama diagrama de las diagonales. Es este cuadrito que está acá. El diagrama de las diagonales me dice el orden en el que voy a llenar los niveles y subniveles de energía con los electrones. ¿Cómo sería eso? Para eso vamos a dar antes un ejemplo de cómo sería la configuración electrónica. Quiero volver a aclarar. Siempre que hablo de configuración electrónica voy a decir, por ejemplo, el oxígeno. Tenía 8 electrones para distribuir. Tengo 8 electrones para distribuir. Voy a representar a los niveles con números. Y voy a empezar siempre por el nivel 1. O sea que voy a decir... Voy a decir, en el nivel 1 tengo un solo posible subnivel, que va a ser el subnivel S. La cantidad de electrones que vayan en el subnivel S se va a representar como exponente del subnivel, o sea, acá arriba. ¿Qué quiero aclarar? Esto me indica el nivel, esto me indica el subnivel, y esto acá me indica la cantidad de electrones. Yo sé que el oxígeno tiene número atómico 8, o sea que tiene 8 electrones si es un átomo neutro. Mi objetivo va a ser realizar la configuración de manera de llegar siempre a ese número atómico, o sea, de manera de llegar a 8. Empecé con el nivel 1, subnivel S, cantidad de electrones 2. Voy a seguir con el siguiente nivel, el nivel 2. Dentro del nivel 2 voy a tener 2 posibles subniveles, el S y el P. Voy a empezar siempre con el nivel de menor energía. ¿Cuál es el de menor energía? Siempre el S. En el S entran como máximo, miro acá en la tablita, 2 electrones. Voy a poner de exponente 2. Después del 2S sigue el 2P. Voy a poner 2P. Y voy a decir cuántos electrones entran como máximo en el P. 6. Ahora, ¿qué pasa? Si yo pongo un 6 acá y me fijo la cantidad de electrones que estoy distribuyendo, me doy cuenta que 2 más 2 son 4, más 6 son 10. Y ya me pasé de la cantidad de electrones que yo tenía que distribuir. Yo tenía que distribuir solo 8. Por eso acá me aclara siempre como máximo,
¿Por qué como máximo? Porque yo voy a jugar con el último subnivel y le voy a poner no la cantidad máxima, sino le voy a poner la cantidad necesaria para llegar a la cantidad de electrones total. Si yo acá tengo 2 y 2, son 4. ¿Cuántos electrones voy a poner en el P? La cantidad necesaria para llegar a 8, que en este caso va a ser 4. Una vez que yo entendí que si yo sumo los exponentes y llego al número atómico, en eso consiste el ejercicio de la configuración electrónica. Para completar un ejercicio así sencillo como el caso del oxígeno que tiene un número atómico bajo, yo puedo seguir este orden de la tablita, porque ¿qué es lo que pasa con esta tablita? Esta tabla me dice la cantidad de niveles y subniveles, no me da el orden del llenado. ¿Por qué? Porque a medida que se suman más subniveles, se produce un entrecruzamiento entre los niveles y subniveles de energía. ¿Por qué? Porque el subnivel S tiene menos energía que el subnivel P y que el subnivel D. Entonces, voy a mirar cuál sería el orden del llenado. El orden del llenado me dice que primero va al nivel 1, el subnivel S, y que entran como máximo en la S2. Bajo a la segunda. Me dice nivel 2, subnivel S, cantidad de electrones que entran como máximo en el S2. Voy a la tercera flecha y ¿qué me encuentro? Que en esta tengo dos opciones. Tengo el 3S y el 2P. ¿Cuál voy a hacer primero? Siempre fíjense el sentido de la flecha. La flecha dice empieza acá arriba y va hacia abajo. Empieza arriba y va hacia abajo. Empieza arriba y va hacia abajo. O sea, después del 2S voy a seguir con el 2P. Cuando completé el 2P voy a ir al 3S. Cuando completé el 3S bajo y voy a la siguiente flecha, pero no sigo con el 4S. Sigo con el 3P. Recién ahí con el 4S. Cuando completé el 4S voy a ir al 3D, a la siguiente flecha bien arriba. 4P, 5S, termino el 5S, voy a la siguiente flecha. Tengo tres opciones. ¿Dónde empiezo siempre? Arriba. 4D, 5P, 6S. Cuando termino esa flecha voy a la siguiente arriba. 4F, 5D, 6P, 7S. Cuando termino esa flecha voy a la siguiente arriba. 5F, 6D, 7P. Esta tablita, el diagrama de las diagonales, me dice el orden del llenado. Y esa es la tablita que voy a tener siempre a mano para realizar los ejercicios. Por ejemplo, tomo el caso del titanio. Titanio. Número atómico del titanio, 22. ¿Qué significa eso? Que voy a tener 22 electrones para ordenar en niveles, para distribuir en niveles y subniveles de energía. Sigo siempre mi diagrama de las diagonales. Sé que empiezo siempre en el nivel 1. 1. Subnivel S, 2. Tengo 2 de los 22 electrones ordenados. Voy a borrar esta tablita, así no me molesta y así no me confundo. Después del nivel 1, voy al nivel 2. 2, S, 2. Después del nivel 2, voy a la siguiente flecha. Y ahí me acuerdo el sentido de la flecha, de arriba hacia abajo. 2P, como máximo entran en el P, 6. Voy sumando. Tengo 2, 4, tengo 10 electrones y de 22, o sea que todavía me faltan 12. Después del 2P, sigo. 3S, 2. Tengo 12 electrones. Después del 3S viene el 3P. 3P, 6. 2, 4, 10, 12, 18. Después del 3P, la tablita me dice que sigue el 4S. 4S2. Hasta ahí llevo ordenados 20 electrones de 22. Después del 4S, fíjense acá, voy a la siguiente flecha y voy arriba. Lo lógico sería seguir con el 4P, pero no, ahí se da el primer entrecruzamiento de niveles de energía. Antes de seguir con el P, tengo que completar el nivel anterior, que es el nivel 3. Voy a poner 3D.
Si bien en el D entran como máximo 10, yo no voy a poner 10. Yo voy a poner la cantidad que yo necesite para llegar a 22. 2, 4, 10, 12, 18, 20. ¿Cuánto necesito para llegar a 22? Solamente 2 electrones. Y ahí esto sería la configuración electrónica para el elemento titanio. ¿Qué tiene que ver esto con el esquema que les hacía hoy del átomo? Volvemos a ese primer esquema que quedó inconcluso y que lo borré. En la tabla periódica yo puedo observar que tengo, volviendo al video anterior, que tengo grupos que estaban ordenados acá arriba y que eran columnas verticales, y tengo periodos que están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y que corren horizontalmente, son filas. Tanto los grupos como los periodos me dan una información importante sobre el átomo. ¿Por qué? Porque el periodo, el número de periodo, este número acá al costadito que corre de manera horizontal, me dice la cantidad de niveles de energía que tiene un átomo. O sea, me dice la cantidad de vueltas que va a tener alrededor del núcleo. Por ejemplo, para el caso del oxígeno, volvemos acá, miramos, oxígeno, número atómico 8. Si yo represento su átomo, digo que dentro del átomo tiene protones igual a, el número atómico sea 8. Neutrones para el oxígeno, neutrones era la resta del número másico menos el número atómico. 16 menos 8 me da que tiene 8 neutrones. Ahora, yo sé que en total va a tener electrones igual a 8. Pero yo quiero saber cómo están distribuidos esos electrones. Eso es lo que hicimos recién en la configuración electrónica. Miro en qué periodo está el oxígeno. Miro el oxígeno, me muevo horizontalmente, está en el periodo 2. ¿Qué quiere decir eso? Que el oxígeno va a tener 2 vueltas alrededor del núcleo. Va a tener 2 niveles, nivel 1 y nivel 2. Ahora, ¿cómo están esos 8 electrones distribuidos? Realizo la configuración electrónica. Para el oxígeno empezamos en el 1s2, 2s2, 2p4. En total tengo 8 electrones. En el nivel 1 tengo 2. Voy a representar a los electrones con puntos. 1 electrón, 2 electrones. Y en el nivel 2 tengo 2 veces el nivel 2. Tengo en el S y en el P. En total, ¿cuántos tengo? 2 más 4 son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En total voy a tener 8 electrones. El número de periodo me decía cuántos niveles de energía tenía. Y el número de grupo para los elementos del subgrupo A, como es el caso del oxígeno, miro hasta acá arriba, me dice grupo 6A. El número de grupo en números romanos para los elementos del subgrupo A me indica la cantidad de electrones presentes en su último nivel. Para el oxígeno, el último nivel es el nivel 2. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es una manera de corroborar que hice bien el ejercicio, que hice bien la configuración electrónica. Voy a otro ejemplo a ver si por ahí no se entendió. Si quiero hacer la configuración electrónica del sodio, busco la tabla del sodio. Número atómico, 11. Tengo 11 electrones para distribuir. Empiezo en el nivel 1, S2, 2, S2, 2, P, 6, hasta ahí tengo 10, y sigo con el 3, S1. ¿Cómo sé si está bien mi configuración electrónica? Miro, primero que nada, ¿cuántos niveles de energía tiene? 1, 2, 3. Terminó en el nivel 3. ¿Eso qué significaría? Que el sodio está en el periodo 3. Miro acá en la tabla, el sodio está en el periodo 3. Ahora, en el último nivel, en el nivel 3, ¿cuántos electrones tiene la última capa? Me dice 3s1.
entonces tendría que estar en el grupo 1A. Sodio, periodo 3, grupo 1A. Eso para corroborar que está bien mi ejercicio, pero solo se va a cumplir para los elementos de los subgrupos A. ¿Cuáles eran los subgrupos A? Las partes elevadas de la tabla. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. No vale el tema de la cantidad de electrones presentes en el último nivel para los elementos del subgrupo B. ¿Por qué? Porque ellos tienen algunos entrecruzamientos que hacen que algunos subniveles me queden incompletos, pero bueno, eso es caso aparte. Por ahora vamos a guiarnos con esto. Número de periodo acá al costadito, me indica el último nivel de energía, la cantidad de niveles, la cantidad de vueltas alrededor del átomo. Y el número de grupo, números romanos, me va a indicar cuántos electrones tiene en la última capa.